Esto es DW Noticias. Desde Berlín, Volodymyr Zelensky sale de Ucrania por primera vez desde que su país está en guerra. El mandatario viaja a Washington para reunirse con Joe Biden y el Congreso estadounidense en momentos cruciales para la defensa de su país. La promesa de más armamento y recursos financieros llega mientras Vladimir Putin reitera un apoyo ilimitado a sus fuerzas armadas en Rusia. Estos son nuestros titulares. El encuentro entre Zelensky y Biden apunta a reforzar el apoyo que recibe Ucrania. La Casa Blanca anunció un paquete de ayudas por $1.850 millones y un sistema de misiles antiaéreo Patriot. Además, en Venezuela, la mayoría de opositores que apoyaron a Juan Guaidó como presidente encargado en 2019 piden la eliminación del llamado gobierno interino y de su cargo, que cuenta con el reconocimiento de Estados Unidos y otros países. Veremos qué significa la medida para la oposición venezolana. Y enojo y desesperanza en Afganistán tras la decisión de los talibanes de prohibir el acceso de las mujeres a la universidad. Mujeres afganas le cuentan a DW cómo les han arrebatado su futuro. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Washington, D.C. para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En esta primera visita al extranjero desde que comenzó la invasión del ejército ruso en febrero, Zelensky asistirá a una sesión conjunta del Congreso. Estados Unidos es el aliado más importante de Kiev en su guerra contra Moscú y ha prestado miles de millones de dólares en ayuda humanitaria y material militar. Antes del arribo de Zelensky, la administración de Biden había confirmado un paquete de asistencia de defensa a Ucrania que incluye sistemas antimisiles Patriot. Estas fueron parte de las intervenciones de Volodymyr Zelensky y del presidente estadounidense Joe Biden. En primer lugar, quiero expresarle mi agradecimiento de corazón y del de todos los ucranianos, señor presidente, por su gran apoyo y liderazgo. Por supuesto que en Europa muchos países nos han ayudado y nos siguen ayudando, porque la guerra aún no ha terminado. Siguen su ejemplo. Gracias por todo. Vamos a continuar fortaleciendo la habilidad de Ucrania para defenderse, particularmente en la defensa aérea. Por eso vamos a proveer a Ucrania con una batería de misiles Patriot y a entrenar a las fuerzas ucranianas para usarlos. Juntos, nuestros socios también van a seguir imponiendo sanciones al Kremlin y apoyaremos a Ucrania en la búsqueda de una paz justa. Presidente Zelensky, Estados Unidos está con el gran pueblo de Ucrania. Estamos con usted. Y por cierto, la revista Time elige cada año el personaje del año. Y este año le ha elegido usted. En otra de nuestras noticias de titulares, la mayoría de opositores que apoyaron la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019 pidieron este miércoles la eliminación del llamado gobierno interino. En una rueda de prensa, el exdiputado Alfonso Marquina dijo que la propuesta sería eliminar todo el gobierno interino encabezado por Guaidó, a excepción de 3 instancias necesarias para la defensa de los activos en el exterior y que están bajo el poder de ese gobierno de oposición. 69 de los 112 diputados elegidos en 2015, cuyo periodo venció en enero de 2021, apoyaron esta decisión. Desde su nombramiento en 2019, la figura de Juan Guaidó ha contado con el reconocimiento de Estados Unidos y otros países. Y el periodista Oscar Schlenker se encuentra en Caracas para brindarnos más detalles de lo que se puede considerar un terremoto político en el país. Oscar, ¿cómo podemos interpretar esta posible eliminación del cargo de Juan Guaidó? ¿No debilita aún más a la oposición venezolana? Bueno, sí, esto es un anuncio oficial de algo que ya se venía evidenciando desde hace tiempo. La fragmentación política de la oposición es bastante visible y más aún después de no haber logrado los objetivos que se plantearon al proclamarse el gobierno interino de Juan Guaidó. Así que este último año ha sido particularmente difícil de mantener la unidad, ya que se perdió mucha credibilidad y confianza en la estrategia del gobierno interino. También hay que recordar que ya la oposición se está preparando para un proceso de primarias frente a unas eventuales elecciones y ya los perfiles de liderazgo
están buscando figurar políticamente, además en un ambiente entre la población de mucho rechazo a los partidos y a la política en general. Así que en vista de la debilidad de la oposición en estos momentos, varios partidos están buscando proponer nuevas estrategias y apostar porque cale en los venezolanos para aumentar apoyo en las próximas elecciones. Ahora, Óscar, el gobierno interino de Juan Guaidó contaba con el reconocimiento de varios países y de instancias internacionales. ¿Cuenta todavía con ese apoyo? ¿Qué pasa entonces con las relaciones internacionales de Venezuela? Pues el gobierno de Estados Unidos ha dicho que sigue apoyando al gobierno interino y a Juan Guaidó, pero sabemos que hay unas negociaciones que se están llevando a cabo con la administración de Nicolás Maduro, sobre todo en el tema energético. Este anuncio de disolver el gobierno interino a partir del 2023 es también un reconocimiento a la administración de Nicolás Maduro, según varios politólogos. Reconocer la legitimidad de Maduro como presidente es también desconocer la usurpación del cargo que la oposición venía denunciando desde 2018. Así que el interlocutor internacional del gobierno venezolano vuelve a caer en las manos de Nicolás Maduro y para la oposición dependerá de cómo se avance políticamente o el apoyo que reciban los perfiles políticos independientes para convertirse en interlocutores de una oposición u otra. Pero con esta medida que están anunciando los partidos, se está disolviendo también una oposición oficial y pasa a ser solo distintas posiciones políticas enfrentadas al chavismo. El futuro político de Juan Guaidó pende de un hilo. Los detalles nos los brindaba Óscar Schlenker desde Caracas. Muchísimas gracias, Óscar. En Perú, la crisis política genera ya roces diplomáticos internacionales. Luego de que México ofreciera asilo político a la familia del destituido presidente Pedro Castillo, el gobierno peruano declaró persona non grata al embajador mexicano en el país. La noticia llega tras el adelanto de las elecciones a 2024 y luego de que la presidenta Dina Boluarte nombrara a nuevos miembros de su gabinete, incluyendo al ministro de Defensa, quien ahora se convertirá en el primer ministro del país. El Pleno del Congreso de Perú aprobó el martes adelantar las elecciones generales. En vez de ser en 2026, serán en abril de 2024. El objetivo de la votación es aliviar la tensión en el país y evitar nuevas protestas por la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. Para unos, la decisión del Congreso es una clara muestra de que el Ejecutivo es capaz de tomar decisiones. Muy positiva para el país el hecho de que hayamos podido ponernos de acuerdo respecto a una de las elecciones que creo que todos estábamos de acuerdo en que era necesario, pero no podía realizarse de manera inmediata, de manera express, como lo está pidiendo la izquierda radical en el Congreso, como lo están pidiendo a través de la violencia en las calles. Otros critican que la voluntad del pueblo ha sido ignorada. En vez de reducir los plazos, porque el pueblo quiere que nos vayamos lo más antes posible, lo que han hecho es ampliar hasta el 2024. Mientras tanto, el gobierno del país andino ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para explicar la situación actual. La CIDH insta al gobierno de Dina Boluarte a construir canales de diálogo para salir de la crisis política y social que ya se ha cobrado la vida de al menos 26 personas, 4 de ellos menores de edad. Sin embargo, en muchas ciudades, como aquí en Cusco, cientos de manifestantes siguen llevando sus protestas a la calle para exigir nuevas elecciones lo antes posible. Estamos en las calles, estamos cansados de todo el abuso, el maltrato que nos hace. Basta fujimorismo, basta de inquistarse en el poder. Deje gobernar a una persona humilde que fue Pedro Castillo. El expresidente Castillo, a quien este martes el canciller de México, Marcelo Ebrard, concedió asilo político, sigue en prisión preventiva, mientras que su mujer y sus 2 hijos ya han llegado a México, donde vivirán bajo la protección del gobierno local. La reacción del gobierno peruano no se ha hecho esperar. Informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa. En la fecha, se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional.
Queda por ver si las nuevas protestas en el país, cuyos manifestantes reclaman un adelanto de elecciones generales para 2023, ejerzan suficiente presión al gobierno de Boluarte para que vuelva a considerar un cambio en la agenda electoral. Bien, vamos a analizar estos roces diplomáticos entre Perú y México con el periodista Diego Salazar, quien se encuentra en la capital mexicana para brindarnos más detalles. ¿Qué tal, Diego? Un gusto saludarte. Bueno, ¿cómo se explica que ante la declaración de persona non grata al embajador mexicano en Perú, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México decida no tomar una acción recíproca como ocurre normalmente en la diplomacia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me imagino que, pese a los disparates y dislates del presidente López Obrador, en la Cancillería mexicana hay quien considera que México es responsable de esta escalada de ofensiva diplomática y entonces pues no ven la necesidad de seguir escalando el conflicto, ¿no? Ahora, algunos han señalado una presencia militar particularmente llamativa en este nuevo gobierno de Perú. ¿Qué señal envía el nombramiento del exministro de Defensa como primer ministro? Sí, bueno, el señor Otárola, aparte de ser ministro de Defensa, es un político con cierta experiencia, cosa que le faltaba al gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Yo creo que por ese lado la decisión no es incorrecta, porque el gabinete ministerial necesitaba peso político y capacidad de maniobra política, cosa que no tenía con el anterior premier, pero por otro lado, el progresivo apoyo del gobierno de Boluarte sobre el ejército sí preocupa. Estamos hablando ya de 27 fallecidos, con uno que se ha confirmado esta mañana. Entonces, no sé si es la señal más adecuada. En todo caso, tendremos que ver cuáles son las primeras acciones que el gabinete Otárola tomará en las próximas horas, ¿no? Y a ver si le aporta cierto sentido de urgencia a la acción del gobierno del que estaba careciendo por completo, ¿no? Y otra importante decisión, por supuesto, son las elecciones anticipadas a abril del 2024, sujetas todavía a una aprobación adicional. ¿Pero qué reacciones hemos conocido a esta decisión? ¿Ha logrado calmar los ánimos en el país? Yo creo que no creo que haya terminado de calmar los ánimos en general, pero sí es cierta señal positiva, al menos una corrección respecto al rechazo que había habido a esta medida hace unos días en el Congreso, ¿no? No es la única demanda de parte de la población. Quizás de aquí a 2024 parece una eternidad en la política peruana, pero al menos es un paso en la vía positiva, a ver cómo se puede resolver esta crisis. Y creo que los próximos días van a ser claves, sobre todo con el nombramiento del nuevo gabinete y a ver cómo este reacciona y si es capaz de congregar a los diferentes actores sociales para buscar una salida consensuada. Era el análisis del periodista Diego Salazar desde Ciudad de México. Muchísimas gracias, Diego. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Bien, vamos ahora con la economía. Como ven, está ya con nosotros Rosa Casals y una nueva movida de Rusia en medio de la crisis energética de Europa. Pues sí, en busca de nuevos mercados. El presidente ruso Vladimir Putin inauguró este miércoles el nuevo yacimiento de gas natural de Kovykta en Siberia Oriental, que permitirá a Moscú abastecer a China. El Kremlin espera aumentar las ventas de gas hacia el este después de que los europeos decidieron prescindir del gas ruso por la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia planea aumentar las ventas de gas a China. Los ingresos son cruciales para que el Kremlin pueda financiar la guerra contra Ucrania. Pero Rusia carece de infraestructura para extraer gas en el este del país. Ahora Putin anuncia el desarrollo de lo que dijo será el mayor yacimiento de gas de Siberia Oriental con la infraestructura para exportarlo. Para reducir el impacto de las sanciones y otras medidas hostiles contra Rusia, se desarrollarán las infraestructuras portuarias y de gasoductos en el sur y el este. Proyectos como el yacimiento de Kovykta, The Power of Siberia 2 y la ruta del lejano oeste permitirán aumentar el suministro de gas hacia el este en unos 48.000 millones de metros cúbicos en 2025, llegando a 88.000 millones en 2030. Pero este volumen ni se acerca a lo que vendía Rusia a Occidente antes de la guerra. Putin afirma que el nuevo yacimiento de la región de Irkutsk tiene reservas recuperables de 1,8 billones de metros cúbicos. Eso lo situaría entre los 15 mayores del mundo.
El jefe de Gazprom, Alexei Miller, afirma que el yacimiento de Kovitka está en condiciones para operar y que pronto comenzaría a suministrar gas hacia el este. Rusia quiere poner en marcha el proyecto lo antes posible, porque la guerra pasa factura, pero el plazo previsto para concluir la infraestructura muestra que Rusia quedará aislada de los mercados occidentales durante mucho tiempo, independientemente de cómo termine la guerra. El fundador y ex jefe de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, será extraditado este miércoles a Estados Unidos. Bankman-Fried compareció ante un tribunal en Bahamas donde estaba detenido en una audiencia que allanó el camino de su extradición. En Estados Unidos enfrentará cargos penales por fraude tras la quiebra del grupo FTX. La semana pasada, las autoridades de Bahamas detuvieron al ex multimillonario de 30 años a pedido del gobierno estadounidense. Bankman-Fried deberá comparecer ante un juez en la Corte Federal de Manhattan. Nos vamos a Nueva York en busca de más detalles. Ana Nieto, muy buenas tardes allá en la bolsa. Cuéntanos, ¿a qué acusaciones se enfrenta exactamente el magnate de las criptomonedas? Sam Bankman-Fried desvió dinero presuntamente de sus clientes, de sus inversores y de sus prestamistas a una empresa filial de FTX para hacer inversiones de alto riesgo. Se perdió el dinero y ahora hay un agujero de 8.000 millones de dólares. El tribunal le acusa, ahora el fiscal le acusa de distintos tipos de fraude, de lavado de dinero y de financiación ilegal de campañas electorales. Por ello va a tener que comparecer ante el tribunal, pero el fiscal ha dicho que todavía no ha cerrado el caso y que puede haber más delitos dentro de este sumario que se está ahora instruyendo. Los abogados de Bankman-Fried están pidiendo que el acusado pueda estar en arresto domiciliario, que no tenga que ir al centro de detención cuando se espera que el juicio sea muy largo y que le cueste muchísimos millones, porque se espera que dure durante varios meses. Bankman-Fried dijo hace poco en una entrevista al New York Times que apenas tiene $100.000 en el banco y una tarjeta de crédito. Increíble. Ana, el caso de FTX es uno de los muchos reveses que han recibido este año los criptoinversores. ¿Cuál es el balance del año? Pues el balance es el de un año en el que se ha vivido una efervescencia aupada por los bajos tipos de interés, de una efervescencia a un deterioro bastante profundo. Aunque hoy es el primer día del invierno, el frío llegó a los criptoinversores hace ya bastante tiempo. Los valores de los activos cripto se han desplomado. Bitcoin vale un 64% menos que al principio del año. Las criptomonedas estables se han desvelado no ser tan estables. Han desaparecido muchas empresas de este ecosistema digital y además se ha bajado muchísimo el nivel de intermediación. Por otro lado, está creciendo tanto la falta de confianza como la decisión de buscar más transparencia en el sector, y es algo que está muy complicado porque, por ejemplo, una de las pocas auditoras que estaban intentando averiguar cuál es el contenido de las cuentas de muchas de las empresas del sector ha decidido que no va a volver a hacer más auditoría. Se trata de Mazars, quien estaba haciendo la auditoría de las reservas de Binance, la mayor plataforma de intermediación de lejos de estos activos. Ahora se espera que el frío dure bastante tiempo. Muchísimas gracias por este balance, Ana. Un saludo. Y antes hablábamos de la difícil situación política que atraviesa Venezuela. La económica tampoco es mucho mejor. Navidad en el país es sinónimo de ropa nueva, pero la tradición conocida como estrenos se hace cada vez más difícil para los venezolanos en medio del declive económico que sufre el país desde hace años. La relajación de los controles sobre los dólares por parte del gobierno socialista podría haber provocado una baja de su valor en las tiendas venezolanas, porque ahora son más fáciles de conseguir. De esta manera, hoy existe poca diferencia entre los tipos de cambio oficiales y los del mercado negro. Muchos creen que podría deberse a que el gobierno está gastando bolívares en el servicio público o que dejó de vender reservas internacionales. Los vendedores dan su visión. Pero tanto que se dispara ese dólar, la gente, las ventas han sido un poco flojas, pero ahorita en varios días se ha subido un poquito más las ventas. Desde 2014, la economía se ha contraído un 75% y hasta septiembre de este año el salario mínimo para los trabajadores era de $15 mensuales.
Esto ha forzado a muchos a buscar trabajos secundarios, depender de las remesas o abandonar el país. Los que se quedaron hacen lo que pueden. Wow, es difícil para uno que no tiene un empleo fijo. Hoy en día la economía es dura. Uno estirando lo poco que tiene para darle el sueño al niño, lo que le pida. A veces no lo logramos alcanzar su sueño, pero ahí vamos. Al menos para esta Navidad, facilitar el acceso al dólar le ha jugado en contra a los venezolanos. Y a continuación, otros temas en formato breve. El presidente de Twitter, Elon Musk, dijo que renunciará al cargo cuando encuentre un sustituto. En un sondeo lanzado por el propio Musk, la mayoría de los participantes votaron para que el magnate deje la dirección de la red. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, anunció este miércoles que prohibirá la exportación de bauxita a partir de junio de 2023. Esta estrategia del gobierno apunta a promover el procesamiento en el propio país, el quinto productor mundial. La bauxita se utiliza para fabricar aluminio e Indonesia la exporta sobre todo a China. Unos 100.000 informáticos han abandonado Rusia este año, según el ministro de Desarrollo Digital de Moscú. El inicio de la guerra en febrero y la movilización en septiembre desencadenaron oleadas de salidas. La mayoría huyó a países vecinos como Georgia, Armenia y Kazajistán para evitar el reclutamiento. La primera terminal flotante de gas natural licuado de Alemania en el puerto de Wilhelmshaven ha empezado a almacenar combustible desde el buque Höegh Esperanza. La instalación ha iniciado sus fases de prueba un día antes de lo previsto. En la terminal flotante, el GNL será convertido a estado gaseoso. Imaginen un almacén de 100.000 metros cuadrados, es decir, como 15 campos de fútbol lleno de paquetes. Se trata del almacén de paquetes devueltos de la empresa alemana de venta por correo Otto. Los alemanes, después de los chinos, son campeones del mundo en las compras en línea, pero también en devolver paquetes, un problema para los minoristas de Internet y para el medio ambiente. ¿Qué tiene de malo esta lavadora o estos colchones o estos artículos de gran tamaño? Es algo subjetivo. Todas estas mercancías fueron devueltas por los clientes y enviadas por un solo minorista online a este enorme almacén de la ciudad alemana de Löhne. Los compradores en Internet tienen todo tipo de motivos para devolver sus compras. Un cliente quería pedir un congelador, pero por error pidió 4, así que devolvió 3. Ese es un ejemplo. O las pantallas de televisión de gran tamaño. Algunos clientes las piden sin darse cuenta de lo grandes que son y luego descubren que ni siquiera tienen espacio suficiente. Las devoluciones, por grandes o pesadas que sean, tienen que desenvolverse y revisarse. ¿Sufrieron algún daño? ¿Hay abolladuras o arañazos? La mayor parte de los artículos devueltos pueden revenderse. La tienda de muebles en Internet Home24 ha abierto salas de exposición donde los clientes pueden ver el producto antes de comprarlo. Me resulta difícil. Cuando estás en casa, en la sala, y te limitas a mirar los muebles en la computadora, es difícil imaginar cómo es la pieza en realidad. A veces te gusta verla antes de comprarla. En Home24, el 7% de todas las compras son devueltas. La empresa dice que eso está muy bien. Para las tiendas minoristas de moda, puede ser hasta la mitad de todos los artículos. Un problema mayor y no solo por el coste. También hay un factor medioambiental muy importante. Cada devolución tiene una huella de carbono. Tenemos que recoger, envolver, embalar todo y transportar las mercancías. Este centro recibió menos muebles desde que la empresa empezó a enviar muestras de tejidos antes de que los clientes hicieran sus pedidos por Internet. La empresa también colabora con los fabricantes y asesora sobre cambios en el embalaje para evitar daños. Si bien la temporada navideña los mantendrá ocupados, esperan menos devoluciones en 2024. Y vamos con otros temas de política internacional, Javier. Una noticia que ha generado bastante conmoción en Afganistán. Tras la toma del poder por los talibanes el año pasado, las universidades afganas empezaron a separar las clases por sexo. Pero ahora han ido un paso más allá. Prohibieron la educación universitaria para las mujeres. Es el último golpe a este colectivo que viene siendo despojado de muchos derechos básicos en el país. Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas condenaron la medida, afirmando que provocará un mayor aislamiento del gobierno talibán. Pero ellos se muestran indiferentes ante la indignación internacional.
Una gran decepción para miles de mujeres y niñas afganas, especialmente para las que se presentaron a los exámenes de acceso a la universidad hace solo 3 meses. La norma limita aún más el acceso de las mujeres a la educación. También las han prohibido la enseñanza secundaria. Hubo condenas desde la ONU. El representante de Afganistán, que no fue elegido por los talibanes, criticó la prohibición. Lamento comenzar mi intervención con noticias muy desafortunadas sobre la directiva talibán que prohíbe a todas las mujeres asistir a las universidades en Afganistán. Como si la situación no fuera ya grave, este anuncio marca ahora un nuevo hito en la violación de los derechos humanos más fundamentales y universales. Un portavoz del secretario general de la ONU dijo que los talibanes no están cumpliendo su palabra. Claramente se trata de otra promesa rota de los talibanes. Hemos visto desde su toma del poder y también en los últimos meses una disminución del espacio de las mujeres, no solo en la educación, sino en el acceso a lo público. Ya no participan en el debate público. Tras la toma del poder por los talibanes el año pasado, las universidades afganas separaron las clases por sexos con puntos de entrada independientes. Ahora se les han despojado incluso del derecho a asistir. Estados Unidos dice que hará todo lo posible para que los talibanes rindan cuentas. Es una postura inaceptable que tendrá consecuencias para los talibanes, y esto los alejará aún más de la comunidad internacional, que les negará la legitimidad que desean. Afganistán atraviesa dificultades económicas y ha pedido varias veces ayuda internacional. Pero sin la participación de su población femenina en la sociedad, conseguir esa ayuda será mucho más difícil. Bien, y con esto llegamos al final de la presente edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en cualquier momento en nuestro sitio en internet dw.com y visitarnos también en nuestras redes sociales buscando DW Español. La señal en vivo las 24 horas de DW la pueden encontrar en YouTube buscando DW Español en vivo, y también pueden descargar nuestra aplicación de noticias para su teléfono celular. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo de la redacción en español de DW Noticias. Nos vemos en una muy próxima ocasión. Que la pasen muy bien.